Sonido dos, sonido, uno, dos, sonido, listo. Sonido uno, dos. Hola, 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 hola. Sí, pero es que se escucha. Hola, hola, se escucha muy pasito. Hola, 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 sí, sí. Hola, hola, Sony. Uno, dos, tres. Hola, 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 Sony. Uno, dos, tres. Hola, sí. Hola, 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 Sony. Uno, dos, tres. Hola, Sony. Uno, dos, tres. Hola, 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 Sony. Uno, dos, tres.
Cami, tú me ayudas. Sonido 1, sonido, sonido 1, sonido 1, sonido. Escucha bien. Sonido 1. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos. En el marco de los 90 años del sistema de bibliotecas, damos la bienvenida a la apertura de la Feria del Libro Leer y Releer, un espacio. Uy, era a ver si estaban poniendo atención al evento. Volvemos a darles la bienvenida entonces a la apertura de la Feria del Libro Leer y Releer. Este es un espacio para reencontrarnos con las palabras, las memorias y las luchas que nos definen como sociedad.
Saludamos muy especialmente a Natalia Maya y Álvaro Rodríguez de la Unidad de Paz, la profesora Yadira Eugenia Botero y el exdecano de la Facultad de Salud Pública, José Pablo Escobar. Iniciamos con la presentación de un libro profundamente conmovedor y necesario, La salud entre fuegos, una obra que recoge las voces y testimonios sobre las agresiones a la misión médica en el conflicto armado colombiano. Un libro que no solo denuncia, sino que apuesta por la dignidad y la vida. A continuación, escucharemos a la directora del Sistema de Bibliotecas, Doris Liliana Henao. Muy buenas tardes para todos y todas. Me llena de alegría darles la bienvenida en nombre del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Bueno, estamos entonces dándole apertura a nuestra primera feria del libro Leer y Releer en el marco de los 90 años del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Este es un momento muy especial, no solo porque nos convoca el amor por la lectura y el conocimiento, sino porque lo hacemos con la presentación de un libro profundamente necesario, La salud entre fuegos. Quiero saludar de manera muy especial a quienes nos acompañan en este acto simbólico de apertura. A Juan Correa de la Unidad de Paz, al decano Edwin González, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, y un saludo lleno de gratitud a quienes hacen parte de este panel, al excomisionado Saúl Franco, Macyuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos, la profesora Esperanza Echeverry y a María Victoria Jiménez, lideresa de Antosh. También quiero saludar a Natalia Maya y Álvaro Rodríguez de la Unidad de Paz, a la profesora Yadira Eugenia Botero y al exdecano José Pablo Escobar, quienes nos acompañan y hacen parte de esta memoria viva que hoy seguimos construyendo. Gracias a todos por estar aquí, por creer en la palabra como un acto de resistencia y por sumarse a esta feria del libro, que también es una feria por la verdad, la justicia y la esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. Se está cayendo. Invitamos también al decano de la Facultad de Salud Pública, el profesor Edwin González. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos y para todas. Básicamente contarles que este evento nos pone, como decimos coloquialmente, con sentimientos encontrados. Por un lado, porque definitivamente es una alegría pues que este libro vea la luz y que se pueda poner a disposición del público este informe que muestra lo cruento que fue nuestro conflicto y que ha sido nuestro conflicto y que la misión médica pues no ha estado exenta de estas consecuencias. Pero al mismo tiempo es muy lamentable seguir registrando y seguir evidenciando la degradación de la guerra. De todas maneras, pues estamos aquí y queremos agradecer de manera importante primero al excomisionado Saúl Franco, que siempre tiene la generosidad de acompañarnos cada vez que le invitamos, a la lideresa Victoria por su generosidad y seguir transmutando, ¿cierto? El dolor en construcción y en aportes para la paz. Una felicitación muy especial a las profesoras Yadira y, y Esperanza Echeverry por traer a buen puerto este informe, que también es producto de un trabajo colaborativo entre la Comisión de la Verdad, o dijéramos esa es la denominación corta, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Resaltar el apoyo que le dio en su momento nuestro exdecano José Pablo Escobar
a este trabajo, viabilizando la participación de las profesoras en el desarrollo del informe y que nosotros ya en la fase que nos tocó era facilitar la parte final de edición e impresión y facilitar pues la logística para que esto sea de conocimiento público. El libro, pues por condiciones contractuales y por las condiciones de la comisión, no puede ser comercializado, pero vamos a disponer el libro en formato digital, en PDF. Ahorita vamos a hacer un obsequio de unos separadores donde ustedes pueden ver el enlace y también el QR para hacer la descarga. También resaltar la participación del director Max del Instituto de Estudios Políticos y algo que nos ha venido ilusionando mucho y es el trabajo articulado, no es de ahora, es de vieja data, pero lo estamos renovando con la Unidad Especial de Paz adscrita a la Rectoría. Finalmente, también resaltar que este evento lo encuadramos en los 90 años de la conmemoración del sistema de bibliotecas de la universidad. Nosotros queríamos vincularnos a esta efemérides, valoramos muchísimo, directora Doris, lo que hace la biblioteca en la formación de nuestros estudiantes y también nuestra como docentes y empleados de la universidad. Y simplemente ya para terminar, resaltar algo que nos preocupa sobremanera como universidad a partir de esta serie de informes. Digamos, la Comisión de la Verdad hizo un esfuerzo grandísimo por identificar las causas, identificar los contextos, como ha propuesto el profe Saúl, los contextos explicativos del conflicto. Y nos queda una pregunta y es, ¿qué podemos hacer para que esto no se repita? Hay unas conclusiones del informe que el mismo profesor Saúl nos ha compartido. Uno es darle un espacio a la política, sacar las armas de la política y cuestionar algunos postulados que yo creo que han pasado mm, de largo, a mi modo de ver. La Comisión de la Verdad cuestiona de manera contundente asuntos que han sido parte de nuestra cultura política. Una de ellas es la lucha de clases. Queda muy cuestionado con este informe y lo ha dicho con toda la letra la comisión, sacar las armas de la política. También cuestiona el dictado que hacía carrera y que todavía hace para algunos sectores de que la guerra es la continuación de la política. Por otros medios, la Comisión de la Verdad va a la raíz de eso y dice, pues a un costo altísimo y realmente las transformaciones estructurales pues no se logran por esa vía. Yo creo que con todo el dolor y el costo que ha implicado tener este informe de la Comisión de la Verdad, yo creo que tenemos que recoger esas conclusiones y en ese sentido, como universitarios y universitarias y como docentes, avanzar en ese tema de la pedagogía para la paz. Así es mejor. Avanzar en este tema de la pedagogía para la paz, seguir mirando formas de responder la pregunta, ¿qué hacer para que esto no se repita? Y algunas pistas las podemos encontrar ahí en este informe como en los otros de la Comisión de la Verdad. Pero yo creo que lo que mencionábamos ahora de sacar las armas de la política, de cuestionar algunos postulados que están en la raíz de nuestra cultura política, sobre la lucha de clases, la guerra como otra forma de hacer política, yo creo que quedan muy cuestionadas. Y ya nos queda entonces la tarea como sociedad de cómo tramitar las diferencias, cómo vivir en democracia y cómo hacer para vivir en medio de la diferencia. Ese es como principalmente, creo yo, el legado histórico de esta comisión y de verdad que nos sentimos muy honrados de tener aquí a un excomisionado que además ha trabajado de manera muy juiciosa este tema. Sin más, agradecerles por la participación. Yo no me voy a sentar más allí porque allí se sientan solamente los panelistas. Vamos a tomar notas de las reflexiones y agradecerles muchísimo y felicitarles por este gran trabajo, pues para el país y para el sector salud en particular. Muchas gracias.
Gracias, decano. A continuación, invitamos a Juan Correa, director de la Unidad de Paz, quien compartirá un saludo en representación del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial pues a los que también están conectados por las redes. Nos convoca hoy la presencia en este espacio en representación de nuestro rector, que por temas de agenda no nos acompaña. Y hoy, en el lanzamiento de este libro, La Salud entre Fuegos, un testimonio de cómo el conflicto armado afectó el sector salud y a quienes han dedicado mucho tiempo, sobre todo en condiciones extremas, a defender la vida y al cuidado de la vida. Queremos saludar de manera muy especial a los que han hecho posible este evento, pues al equipo del Sistema de Bibliotecas, Adriana, por todo el acompañamiento que nos hizo a ese grupo que hicimos para este propósito. Por supuesto, al equipo de comunicaciones de la universidad. Igualmente agradezco la presencia y las palabras iniciales de Doris. Muchas gracias por hacer posible pues que estemos acá en plena conmemoración de los 90 años, un evento tan especial para la universidad, para la palabra, para las letras, para los libros. Agradecer a nuestro insistente amigo Edwin, decano. Eso pues, teníamos un chat y eso no paraba de decir, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Y cómo sigue? Muy bien, yo pues estoy muy agradecido no solamente porque estemos en esto que hace parte como de esa juntanza en procura de trabajar por temas de paz en la universidad, sino porque usted tiene pues toda una valentía y una dedicación también a este tema que nos honra pues y a mí me anima bastante. Igualmente saludar pues a los que van a estar en el panel compartido, al profesor Saúl Franco, muchas gracias por estar acá. Sabemos pues también que no es fácil pues que usted llegue a estos lugares, pero aquí está con nosotros. Muy bien. A María Victoria, la representante de la Asociación Nacional de Trabajadores ANTOC, muchas gracias por estar acá. Igualmente al profesor Mayuri, otro amigo de luchas aquí en términos de la paz. Y a Esperanza Echeverry, que pues no puedo decir mucho más porque también igual que como Edwin, qué ánimo para trabajar y animarnos a estos temas. Por supuesto, a todo el equipo del sistema, igual a el equipo de la Unidad Especial de Paz, que hace parte pues, de este esfuerzo, igualmente al equipo de la Facultad Nacional de Salud Pública. Y quiero muy brevemente decirles que el reconocimiento a la efemérides de los 90 años y que es muy bueno pues que este tipo de cosas pasen precisamente ahí en un evento tan potente como son los 90 años del sistema de bibliotecas, pero también un testimonio tan fuerte y tan potente de lo que nos ha pasado con la violencia, sobre todo un sector tan vulnerable y que siempre ha estado allí para trabajar por el cuidado de la vida, trabajar por la vida y que tiene una afectación tan grande. Creemos que este trabajo que hoy se va sumando a ese camino de la memoria para consolidar ese propósito de que las cosas tienen que permanecer y permanecer, tienen que divulgarse y eso es el trabajo de la memoria. Entonces, ese propósito que hoy tiene pues, la facultad, que tiene el sistema y que tiene la universidad, pues se suma para que entre todos podamos conocer y reconocer estos hechos. Muchas gracias por estar acá y ojalá pues aprovechemos los resultados de esta conversación que seguramente nos traerá una muy buena experiencia en relación a lo que nos ha sucedido tan desafortunado para nuestro país con unos años de violencia que persisten y que tiene que volvernos a preocupar a ver cómo vamos a seguir encarando el futuro en relación a lo que está sucediendo. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, director. Bueno, vamos a hablar de la dinámica de esta presentación. Vamos a comenzar con el excomisionado de paz, Saúl Franco. Él tendrá 15 minutos para hacer su intervención.
Luego seguiremos con la señora María Victoria Jiménez, nuestra lideresa social, para que comparta obviamente su mirada desde la experiencia de las víctimas. También continuamos entonces luego con el director de estudios políticos, Max Yuri Gil, y finalizaremos con nuestra profesora e investigadora Esperanza Echeverry. Entonces, cojan los micrófonos para que comiencen entonces a hacer la presentación de este gran libro, La salud entre fuegos. Finalmente, abriremos un espacio para las preguntas tanto del público como de los que estén conectados. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Creo que en un mundo tan convulsionado y en un país tan convulsionado, es un privilegio y una dicha que nos encontremos en un espacio como este y con un motivo como este, de presentar al público, al país y al mundo un libro. Todo libro es una gota en el mar del conocimiento y del saber. Esta gota esperamos que modestamente enriquezca eso, pero sobre todo que anime nuevos esfuerzos por la equidad y por la paz en el mundo y en Colombia. Y es un privilegio además que sea coincidente con cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la Feria del Libro de la Universidad o, por ejemplo, los 90 años del sistema de bibliotecas. Es que tener ya un sistema de bibliotecas casi centenario, eso es un orgullo y es una señal de vida y es una señal de que en nuestra sociedad, a pesar de todo, estos nichos tienen peso, anidan el sentimiento, animan el cerebro y nos animan a seguir viviendo en medio de tantas dificultades. Y además, para mí especialmente, el hecho de que sea en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz tiene un significado muy grande, porque la sabiduría y la humanidad de Carlos, en un momento donde no es lo que domina en el mundo, ni la sabiduría ni la humanidad, es muy sobrecogedor y lo tomo como un regalo de la vida y como una esperanza de que entre todos podemos seguir luchando porque prime la sabiduría, porque prime el amor y porque prime la paz. Tengo muy pocos minutos y muchísimas cosas para contarles, pero me voy a centrar en muy pocos puntos para darle espacio a ellos, que son los que traen ya la vivencia del momento, y en especial aquí a nuestra compañera que nos apoyó francamente en la comisión y que su ejemplo de vida nos sigue dando mucho valor. Muchas gracias, María Victoria, por estar aquí y por tu testimonio de vida. Este libro es un libro, el nombre, La salud entre fuegos. Es para expresar cómo el sector salud, cómo la vida, cómo la salud, cómo el personal de salud en Colombia no solo no estuvieron al margen del conflicto, no han estado, sino que han sido protagonistas en unos casos, actores en otros y víctimas muy frecuentemente, como tenemos tantos testimonios que están aquí. Y este libro hace relación al derecho internacional humanitario y a la misión médica. Y ustedes saben, posiblemente mejor que yo, que tanto el derecho internacional humanitario como la misión médica son dos intentos de la humanidad por tratar de ponerle coto, ponerle un límite mínimo a la barbarie de la guerra. El derecho internacional humanitario es un esfuerzo ya centenario que de guerra en guerra se ha tratado de ir perfeccionando, pero que con frecuencia se lo pasan vulgarmente diciendo por la faja los guerreros a quienes no les interesa. Y si bien tanto el derecho internacional humanitario como la misión médica tienen implicaciones y nacen del humanismo y tienen implicaciones jurídicas a nivel internacional, en el fondo su raíz y su finalidad es esencialmente ético-política.
El derecho internacional humanitario y la misión médica son esas barreras de contención a la barbarie. Es ese intento de la humanidad por hacer algo que en la Comisión de la Verdad inclusive asignamos como título de unos libros, de uno de los volúmenes. Hasta la guerra tiene límites. Hasta la guerra tiene límites. Y el límite es la humanidad. Y el límite son unos mínimos, como la cuestión de la salud. Pero ustedes saben que esto no ha parado, que desafortunadamente, y más adelante lo trataré, siguen. Y déjenme decirle algo que no me dejó dormir anoche. Leí ayer en la BBC de Londres que en esta barbarie que se está viviendo en Gaza, el domingo, el sábado, murió un cirujano de Gaza que tenía un pequeño hospital en una de las poblaciones de Gaza. Él y su esposa, que es médica pediatra, tienen 10 hijos, 10 hijos, el mayor de 12 años y el menor de 6 meses, un promedio de un hijo cada 16 meses. El 23 de mayo, el ejército israelí mató a 9 de los 10 hijos y el cirujano murió este sábado. Yo diría que más por las heridas del alma que por las del cuerpo, que fueron terribles. ¿Cómo es posible que lleguemos a ese nivel de deshumanización? Ustedes pónganse en el cuerpo de esta mamá pediatra con 9 hijos y su esposo muertos en un ataque de este nivel de crueldad. Estas son cosas que se salen de cualquier nivel, que sobrepasan cualquier mínimo y que realmente uno se sorprende que la humanidad siga tolerando que estas cosas pasen. Pero no me quiero quedar en esto, si se los cuento es porque les digo, yo que realmente creo que he leído muy pocas noticias como eso. Es que, ¿cómo es posible que pase una cosa de esas? Bien. La Comisión de la Verdad hizo una cosa fundamental en su trabajo, que fue entender que lo que había que hacer no era leer y leer y leer y estudiar, que leímos y leímos y estudiamos y seguimos leyendo, estudiando y estudiando. Que lo esencial era que había que oír a la gente y que con la palabra de la gente era ahí donde se podía encontrar esos segmentos, esos rayos, esas chispas de verdad para entender este conflicto. El secreto de la comisión fue la escucha. Y la escucha no para quedarnos con eso, para aprovechar eso, para decir lo que queríamos, sino para tratar de decirle al mundo eso. Y eso lo hicimos en todos los temas. Y en este tema de la misión médica y el derecho internacional humanitario, hicimos exactamente eso. Escuchar al detalle para tratar de entender qué fue lo que pasó a la vida tanto de los humanos como de la naturaleza, a la salud de las personas, la salud física, la salud mental, etcétera, pero también la salud de los colectivos y la salud de la naturaleza, porque la naturaleza también se ha enfermado. Y lo que pasó con los hospitales, con las clínicas, con las ambulancias, con las enfermeras, con las auxiliares de enfermería, con las promotoras de salud, escuchamos y logramos plasmar, y si ustedes miran aquí, lo fundamental son esos testimonios. En la primera parte del libro, que fue, digamos, donde recogimos el conjunto de lo que había pasado en este campo, hacemos una radiografía, yo diría, cruda, pero es que cruda es la realidad y tratamos de traducirla. Y en el segundo caso que está aquí, que es referido al Hospital de San Onofre en Sucre, yo digo que más que una radiografía es una resonancia magnética de este conflicto, porque muestra al detalle cómo en ese caso, por ejemplo, el paramilitarismo se apropió del sector salud, impuso sus reglas, impuso sus normas, se apropió de los contratos, del presupuesto, de las normas, etcétera. O sea, estos son elementos fundamentales que nos llenan de argumentos, por una parte, para entender la realidad, pero como nos interesa sobre todo, no quedarnos en entender,
sino en tratar de transformar la realidad. Desafortunadamente, lo que aquí se dice y que es mucho, porque es que nosotros registramos en 54 años 2.419 infracciones al derecho internacional humanitario y la misión médica, es decir, 45 infracciones por año durante 54 años. Estas son unas cuestiones que uno los dice en otras partes y la gente como que no le cabe en la cabeza. ¿Cómo así? Con el agravante de que la situación no ha parado. Terminamos el informe final. Algunos se han hecho la ilusión de que el informe era una especie de cierre del conflicto, pero absolutamente. Obviamente en algunas regiones ha habido mejoría, pero en otras están igual o peor. Yo no sé, a mí me tocó, por ejemplo, la región del Catatumbo, y yo no estoy seguro que el Catatumbo, estoy absolutamente seguro que está hoy peor que como estaba en los peores momentos de la etapa anterior de esta confrontación armada. Entonces esto sigue. La Cruz Roja y varias instituciones han seguido registrando las infracciones a la misión médica. Solo en 2022, por ejemplo, cuando ya hayamos terminado el informe, 400 casos en un año. O sea que estamos aumentando exponencialmente. Y sigue. Hoy hace 8 días, hoy martes hace 8 días, en Popayán, en el barrio Santa Elena, de una de las comunas de allá, uno de los grupos armados se robó una ambulancia y muy posiblemente no es para transportar heridos, muy posiblemente. O sea, esto sigue y sigue y sigue. El asesinato de pacientes o de médicos en los hospitales o en las ambulancias, todas estas formas de violaciones al derecho internacional humanitario siguen desafortunadamente. Y la presentación de este libro es una invitación a que ustedes, los que nos oyen, los que nos ven y ojalá los que vayan leyendo el libro, material o virtualmente, se sintonicen con la realidad de esto y tratemos de contribuir a transformar esta realidad. Y 2 cosas finales. En el trabajo de la comisión encontramos que uno de los que llamamos patrones, o sea, de las formas en que regularmente el conflicto se desarrollaba, era el proceso de estigmatización. Estigmatizar es señalar al otro y señalarlo negativamente y señalarlo y exponerlo como alguien que por ser distinto, pensar distinto o actuar distinto, es preciso aislarlo, pero no solo aislarlo, eventualmente eliminarlo. En estos casos de infracciones a la misión médica, la estigmatización del sector salud, del personal de salud, todo, los conductores de las ambulancias, los directores de los hospitales, el personal auxiliar y técnico de los hospitales y ya el personal profesional y especializado, todos fueron estigmatizados, señalados de o simpatizar o apoyar al enemigo. Y entonces el enemigo para el paramilitar era el guerrillero, para el guerrillero era el paramilitar y el ejército, para el ejército era la guerrilla. Entonces la gente estaba, por eso hablamos así, en un fuego cruzado. Y los hospitales y el personal de salud con esa obligación ética esencial de tener que atender a todos sin ninguna diferencia en función de su participación o de su militancia. Y eso entonces los exponía y hacía que los estigmatizara. Entonces eran informantes del enemigo y por lo tanto sospechosos y por lo tanto había que aislarlos y por lo tanto se podían violar y por lo tanto se debían desplazar y por lo tanto se podían amenazar y por lo tanto y en muchos casos se podían asesinar. Y en este libro hay estadísticas muy dramáticas de la cantidad de gente del sector que murió en esto. El estigma sigue siendo hoy, y más en este momento de polarización tan grande que hay en el país, uno de los patrones en los cuales la confrontación armada se sigue reproduciendo. Y por eso yo los quiero invitar a que reaccionemos, a que no permitamos que se siga estigmatizando, porque el estigma es el primer paso, pero casi siempre termina o en la desaparición o en el asesinato
de esa persona. Y termino diciéndoles, una de las conclusiones más sencillas y al mismo tiempo más profundo que sacamos en el trabajo de la Comisión de la Verdad es que esta guerra ha sido muy cruel, muy degradada. La de Colombia estoy hablando en este momento. Muy dolorosa. Ha habido mucho horror. Ha habido mucho dolor. Pero ha habido también mucho valor. La gente ha sabido responder, ha sabido reaccionar, ha sabido salir adelante de condiciones horribles, de orfandad, de viudez, de tolerar la desaparición, de luchar contra una cosa. O sea, ha sido una cuestión supremamente dolorosa la que ha pasado, un horror muy grande, pero la gente ha tenido un valor enorme, y no solo la gente individualmente, la mamá que saca adelante a sus hijos, la viuda que saca adelante al resto de la familia, el padre que pierde a la esposa y se queda con los hijos. En fin, la gente ha mostrado mucho valor, y no solamente en estos espacios de la familia, del barrio, de la vereda, sino a nivel social, de organizarse para la paz. De este tema, yo sé que nos va a hablar ahora y con gran propiedad Esperanza. Y yo quiero entonces terminar diciéndoles que necesitamos no solamente mirar por el retrovisor el dolor que hay, sino llenarnos de valor para seguir luchando tercamente por la verdad y por la paz, que es muy difícil, que es muy costosa, pero es posible, es necesaria, y los colombianos, las colombianas la merecemos. Y espero que cada vez nos sumemos más a este esfuerzo de trabajar por la paz grande. Y termino agradeciendo, haciendo reconocimientos elementales de gratitud. Un reconocimiento, en primer lugar, a los equipos de la Comisión de la Verdad que produjeron este informe, y dentro de ellos yo quiero destacar a la profesora Deicia Rubla, a la profesora Esperanza y a la profesora Yadira, que trabajaron con nosotros codo a codo en la elaboración de los casos que están aquí. A ellas un agradecimiento enorme. Un agradecimiento a la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia, que nos acompañó en el trabajo durante la existencia de la comisión. Que se propuso esta irresponsabilidad mía de hacer un resumen ejecutivo de las 9.017 páginas del informe final de la Comisión de la Verdad. Este lo tienen y lo van a seguir, entiendo que en estos días lo van a distribuir, que es como un abrebocas para tratar de asomarse a ese universo. Entonces, un agradecimiento especial a la Unidad Especial de Paz y a la Facultad de Salud Pública, que realmente fue la que lideró, bajo la insistencia de Esperanza y de otros, que el señor decano anterior, José Pablo, ¿dónde está José Pablo? José Pablo y el señor decano actual, que se propusieron, aún en la crisis económica que está en la universidad, sacar adelante este libro. Y con la insistencia de Esperanza lo lograron hacer, y por eso lo tenemos hoy. Un agradecimiento también, Max Yuri, por tu trabajo en la comisión. Max Yuri fue nuestro coordinador del trabajo aquí en Antioquia, y sí trabajó codo a codo con nosotros en la redacción final del informe. El informe, no crean que es un trabajo, es imposible, de 11 comisionados, 10 al final porque uno renunció cuando ya había que tomar compromisos. Max Yuri nos acompañó todo el tiempo en un trabajo supremamente responsable, y yo quiero hacerle aquí un reconocimiento, y a la Universidad de Antioquia en general, al sistema de bibliotecas, por esta oportunidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por creer en Colombia, por creer en la paz, y porque espero que sigamos trabajando juntos por la vida, la verdad, la salud y la paz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Victoria Jiménez, soy bacterióloga de profesión, trabajo como empleada pública en el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Y bueno, yo creo que
para hacer un contexto de esto y mirar hasta dónde llegó la estigmatización de aquellas personas que en el sector salud hablaron y pudieron poner en evidencia muchas irregularidades que estaba pasando en el sector, pues yo creo que hay que empezar de pronto por un contexto de hasta dónde llega esa estigmatización tan impresionante. A ver, María Victoria Jiménez, salí de un colegio de monjas, entré a la Universidad de Antioquia antes de cumplir los 16 años, en una época donde aquí entra la gente de 23 y 24 años. Llegó en 1995 al Hospital de Santa Fe de Antioquia, veo una reunión de 80 personas que estaban en asamblea. Bueno, alejada absolutamente de las asambleas universitarias, de la universidad para la casa, porque estaba muy chiquita y decían, cuidadito, sacar en esa universidad, ¿cierto? Bueno, entonces llego 80 personas, yo preguntando, era mi primer día en el hospital, pregunto yo qué era eso, me dicen que era una asamblea sindical. Que por qué la estaban haciendo, que porque no había pago de salarios. La gente de Santa Fe le debían en esa época más o menos 8 meses de salario, ¿cierto? Entonces yo sí dije, uy, ¿yo qué voy a empezar a trabajar aquí con toda esa deuda hospitalaria? Bueno, entro yo como en mi burbuja. Y yo creo que aquí de burbuja sí hay que hablar, porque yo creo que eso es lo que no hace que aterricemos las personas y que miremos una realidad, que de pronto no nos está tocando ahora porque no queremos laboratorio, la auxiliar de laboratorio Beatriz, era la presidenta del sindicato. La veía hablando por las ventanas y diciéndole a todo el mundo, no, que mataron la enfermera de Cañas Gordas, no, vamos a salirnos. Y de las 80 personas, de repente, yo lo único que escuchaba por esa ventana era que todo el mundo se iba a salir del sindicato, que porque estaba muy peligroso, ¿cierto? Matan 2 compañeros en el hospital de nosotros. El sindicato se queda con 3 personas. Y de aquel sindicato que yo escuchaba que siempre era veedor, que salía a hablar, que podía poner como su voz en alto, ya no quedaba nada. No me faltó mucho para entonces empezar como a hilar cosas. Claro, después de esto, entonces viene que vino que como debían todos esos salarios, empezaron a echar todas las personas de los centros y puestos de salud del municipio, que porque claro, era lo más costoso y entonces que esos centros de salud, las promotoras de salud y todo tenían que salir. Después de esto, entonces ya se oía hablar que se seguía en déficit de plata. Entonces, como seguíamos en déficit de plata, ¿qué pasaba? Había que hacer reestructuraciones. Unas reestructuraciones que llegaron cuando no había gente para levantar la voz. Cuando el sindicato, por ejemplo, de Santa Fe estaba convertido en 3 personas, pero no solamente eso. Antoque había tenido 24.000 personas, había quedado en 7.000 en todo el territorio nacional y en Antioquia especialmente, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿esto qué hizo? Que pronto yo me empezara a interesar y empezara a decir, venga, pero es que ¿cómo es posible que se suponía que una ley 100 que iba a aumentar los servicios de salud, que iba a que la salud iba a ser con gran calidad, cómo va a ser que cierre precisamente esas partes donde la gente más necesita, que eran nuestras veredas, que eran nuestras zonas apartadas, ¿cierto? Y entonces empezamos con todo este programa y por eso cuando leí lo de honor, yo creo que es como cualquier persona de salud que haya estado en esa época con seguridad y la historia, lo que pasó en cada una de nuestras instituciones de salud. Tal vez en menor y otras con mayor proporción, pero en todas hubo absolutamente lo mismo. Y cuando hablo absolutamente lo mismo, hablo de un sistema de salud que llegó, que fue la Ley 100, que llegó solamente con el hecho de privatizar los hospitales. La verdad, nosotros veníamos sufriendo de ataques de la guerrilla, veníamos obviamente siendo secuestrados por la guerrilla, llevándose los médicos por la guerrilla, robándose los medicamentos, etcétera, etcétera. Digamos, un ataque muy directo contra la misión médica, ¿cierto? Un ataque tan directo que no respetaba nada, incluso sexuales de compañeras. Un segundo actor armado que fueron los paramilitares.
en un negocio que se convirtió en la salud, que fue precisamente esa ley 100, donde inicialmente, ¿qué pasó? Pues de ingresar inmediatamente faltaron los como bacterióloga, veía cuando me decían, no, es que es la EPS de los paramilitares. Dios, entonces cuando uno escuchaba, uno, bueno, pero el sistema de salud, y lo peor de todo, ellos sí, laboratorio, sacaban cruz. Es así entonces como para un ¿por qué? Porque los, digamos, imagen todavía mamá, que me vio salir de donde monja, yo no proporción llega la estigmatización de una comunidad, ¿cierto? Entonces, toda esa tercerización, compañeros de nosotros que teníamos, que primero estaban pero a vos porque eso éramos nosotros, basada en salud. Y no se quería, que era precisamente revelar todas estas cosas que estaban haciendo en el sector salud. Nosotros, pues, compañeros, no todo lo que está sucediendo, porque uno no se queda ahí. Yo creo que uno responde ante esas cosas. Volvemos y nos levantamos, pero cuando volvemos y nos levantamos, entonces también vemos lo mismo, pasan esa serie de asesinatos o violencia física sobre aquellas personas que venían siendo líderes, ¿cierto? Y eso es lo que no ha dejado levantar de pronto el sector salud. Yo hago un llamado a qué? A que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad recogió tantas voces y voces reales, voces de lo que pasó en el sector salud. Más sin embargo, cuando vamos al sector salud y preguntamos quiénes han leído el libro, quiénes de verdad se han sentido identificados, son muy pocas las personas que de pronto lo han leído. Y tal vez nos falta a nosotros más llegar a esas personas de esa manera. Yo, dentro de lo que he vivido en mi sector, sí digo que nosotros como sector salud sí nos falta es poder levantar de nuevo esas banderas y decir, hombre, la diferencia, nosotros, ¿por qué estamos en medio del juego? Estamos en medio del juego por una cosa muy sencilla, porque somos un actor muy importante en el territorio y hacemos la diferencia precisamente entre lo que es la vida y la muerte. A ver, yo sí quisiera contar como una historia personal y de lo que es tan relevante para nosotros, que son aquellas cosas que hacen que vos sintas que no importa lo que te pase, pero cuando llegas al territorio, esas personas de todas maneras, independientemente de todo, reconocen dentro de ti un líder. Yo creo que eso hace importante el trabajo que se ha hecho. El trabajo de la Comisión de la Verdad va más allá de simplemente unos relatos. El trabajo de la Comisión de la Verdad va en expresar ese dolor
y esa impotencia que sentimos las víctimas ante una injusticia que se hizo y que desgraciadamente apenas ahorita se empieza a revelar todo lo que sucedió. Yo creo que el sector salud de nosotros ha estado precisamente en medio de ese conflicto armado, desgraciadamente por factores políticos, por factores de enriquecimiento personal, como ha sido precisamente esos grupos paramilitares que se han enriquecido precisamente con las EPS, con tener nuestras ambulancias, y lo peor de todo es que eso todavía se sigue dando en el sector salud. Todavía tenemos absolutamente las mismas cosas, solo que más agazapadas, solo que tal vez las personas, después de haber vivido tantas cosas que hemos vivido, nos da un poquito más de miedo traer esas cosas al presente, pues volverlas a denunciar. Yo agradezco muchísimo todo ese esfuerzo que se hizo en recoger precisamente lo de Onofre, porque sí, menciona lo que hubo antes de la Ley 100, lo que vivimos después de la Ley 100, y obviamente un sector salud en el que en este momento los únicos personas que tenemos que facturar un salario somos nosotros. Y lo peor de todo, un sector que debería ser social, que debería ser para la vida, en medio de una batalla que todavía la tenemos y que seguimos viviendo exactamente lo mismo. Es como un déjà vu, es como si no hubiéramos logrado aprender de esa memoria tan bonita que nos dejó el libro. Bueno, entonces le damos la palabra al director del Instituto de Estudios Políticos, Max Yuri Gil, quien nos ofrecerá un comentario crítico sobre el contenido y relevancia de esta obra. Bienvenido. Sí, estaba aprendido, sí. Muchas gracias por la invitación, mis colegas de acá del panel y a ustedes que están acá. Me estaba acordando de las muchas conversaciones con Yadira y con Esperanza en el marco del trabajo que hicimos en la Comisión de la Verdad y las angustias de la labor y la satisfacción hoy pues ya hace 2 años de que entregáramos el informe y hoy 3 años de que entregáramos el informe y de que el libro finalmente sale. Yo voy a hacer unos comentarios en general, un poco pensando en lo que el libro nos ofrece, sobre todo para el presente. Lo primero, yo creo que cuando uno lee el libro, los invito a que lo lean, lo impactante de la historia de las afectaciones del conflicto armado a la misión médica. Ustedes escucharon al profesor Saúl hablar de las estadísticas, son 45 ataques al año durante 54 años, eso es casi que un ataque a la semana a la misión médica. La portada del libro recoge una imagen periodística de una voladura de un puente entre San Carlos y San Rafael por parte de las FARC, y una ambulancia que venía de San Carlos a San Rafael, a Medellín, no vio que el puente ya no estaba, que había sido dinamitado, porque fue en horas de la noche y se precipitó al vacío, y ahí creo que murieron 2 personas que venían, una de ellas una paciente que venía remitida, embarazada, que venía remitida. Y como ese, ustedes podrán encontrar en el libro una larga lista de victimizaciones, de acciones de violencia contra la misión médica, eso que se denomina la infracción a la misión médica. Y lo que creo que es importante en un primer lugar destacar es, como en muchas cosas, yo creo que la Comisión de la Verdad logró develar, esclarecer un conjunto de elementos que esta sociedad, por múltiples motivos, no ha sido sensible y no ha visto. El tema de la desinflación de la misión médica no había tenido un gran registro, inclusive una de las dificultades centrales en la elaboración del informe tiene que ver con el acceso a la información cuantitativa, bases de datos que pudieran permitir hacer un seguimiento a este tema. Yo digo, la Comisión de la Verdad puso la luz en unos lugares donde esta sociedad no se había fijado, y yo creo que eso de alguna forma permite ratificar una idea, y es, en Colombia tenemos mucho por hacer en materia de investigación con respecto al conflicto armado. No estamos sobrediagnosticados. No es un tema que no haya que seguir investigando. Por el contrario, investigaciones como esta demuestran que eso es importante, pero también creo que la segunda
consecuencia derivada de esto es que se logra demostrar cómo esta ha sido una guerra, y digo esta ha sido, no fue, porque creo que lamentablemente el conflicto armado en Colombia no terminó, se ha reconfigurado, hay nuevos actores, hay nuevas dinámicas, pero también hay continuidades en modalidades y en actores y en prácticas. Y digo, esta ha sido una guerra que realmente ha sido sin límites. O sea, algunas de las cifras que demuestra el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, el 80% de las víctimas del conflicto armado en Colombia han sido civiles, no personas pertenecientes a los grupos armados legales e ilegales en contienda, sino civiles, de tal manera que ha sido una guerra en cierta medida contra la población civil que no ha respetado el derecho internacional humanitario, que es esa normativa mínima para tratar de poner un poco de regulación en una de las acciones más difíciles de regular de la condición humana, que es la guerra. Pero además, porque como ya lo dijo Saúl, solo quiero hacerle eco a esto, hoy en día yo creo que en el mundo una de las horizontes de reivindicación de nuevo es la normatividad humanitaria. Israel, el Estado genocida de Israel en Gaza, entre otras cosas, no solo destrozó Gaza, no solamente ha destrozado 53.000 vidas, sino que destrozó la normativa humanitaria. Con el respaldo de los Estados Unidos, con el respaldo de parte de la comunidad internacional, con la complicidad o indiferencia o impotencia del sistema de Naciones Unidas. Pero una de las cosas terribles que nos deja Gaza es, de ahora en adelante, cualquiera estará autorizado para infringir la normatividad humanitaria, porque si Israel lo hizo, ¿por qué yo no? Y eso es un retroceso terrible en el intento de regulación del conflicto armado. Y tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con los ataques con drones en el Cauca a los hospitales. Tiene que ver con las interceptaciones de las ambulancias. Muchas de las cosas que aparecen en el capítulo, en el informe, perdón, que hoy estamos entregando, se siguen presentando hoy. Entonces yo creo que en un horizonte en el cual el conflicto armado no terminó, de nuevo tenemos que reivindicar el respeto al derecho internacional humanitario, el respeto al principio de distinción. No existe ninguna justificación para atacar a la población civil ni a los bienes protegidos, entre ellos la misión médica. ¿Sí? En segundo lugar, creo que hay un tema que me parece muy importante, ya lo han nombrado, para Victoria lo nombró, yo quiero también hacerle eco a esto, es nos encontramos ante un conjunto de acciones de violencia que fueron intencionales, que fueron sistemáticas, deliberadas, con un propósito. O sea, no estamos hablando de daños colaterales, de efectos indeseados, de consecuencias inesperadas. No, era el blanco la población civil, era el blanco la misión médica, era intencional. Buscaba crear un efecto, buscaba crear un impacto. Y lo ha relatado muy bien el profesor Saúl y María Victoria en el testimonio que nos han dado. Y esto normalmente, y eso lo digo porque de nuevo creo que es un tema que tiene que ver con nosotros hoy, porque en el principio una buena parte de estas conductas estuvieron precedidas de una campaña de estigmatización, de construir una imagen negativa sobre el otro, de crear un manto de sospecha sobre el otro, de poner a circular estereotipos, reducciones de la identidad a una identidad negativa. Es comunista, es guerrillero, es subversivo, es terrorista, cualquiera de esos epítetos. Y normalmente no solamente tenían esa función, sino que iban más allá, legitimaban la eliminación de esas personas. ¿Sí? Porque de alguna forma lo que el estigma hace es que reduce a una etiqueta, cuestiona el sentido de la existencia y el accionar de esas personas, crea las condiciones para la eliminación o para el ataque o para el desplazamiento o para la desaparición forzada. Y además de eso, victimiza a las víctimas y excusa al victimario. O sea, es un circuito que busca legitimar y justificar el uso de la violencia contra sectores de la población civil. Y ahí, adicionalmente, sistemática e intencionalmente, las organizaciones sindicales del sector salud fueron profundamente diezmadas y atacadas. ANTOC es uno de los casos ejemplares de eso, pero también nosotros conocimos acá en la Universidad de Antioquia un ataque contra una parte de la comunidad universitaria que estaba en el área de la salud, 1987, ¿cierto? Los casos de Héctor Abad, de Leonardo, de Rodrigo Guzmán, ¿cierto? De Pedro Luis Valencia,
de un conjunto de profesores de esta universidad que fueron asesinados y con un impacto también sobre la exigencia del derecho a la salud, sobre la exigencia de transformaciones. Y esas acciones fueron intencionales. El Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando hizo el informe Basta Ya, hablaba del miedo a la democracia. La Comisión de la Verdad habló de un proceso sistemático de exterminio político sobre sectores políticos y sociales alternativos, que se expresó en el caso de la Unión Patriótica, de Aluchar, del Frente Popular, pero también en el caso del sindicalismo de FECODE, en el caso de diferentes organizaciones sindicales del país. En Antioquia tuvimos el caso de Sintraofan, el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia, el caso de Asmedas y AMDA, en el caso de gremios de la salud. Y ahí de nuevo, lastimosamente, eso no lo desarrollaré mucho, Antioquia aparece con un enorme protagonismo. Sí, ustedes saben, Jesús María Valle Jaramillo lo dijo en 1997, el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Y en el caso del ataque a la misión médica y en el caso del ataque físico a profesores de la salud y al sindicalismo del sector de la salud también pasó por Antioquia. Quiero también, en tercer lugar, invitarles a que lean en el libro el caso de San Onofre, porque el caso de San Onofre es como una especie de muestra representativa de lo que fue la constitución de los órdenes locales paramilitares en Colombia. O sea, un conjunto de procesos que confluyeron en la dominación paramilitar y en el ejercicio de la violencia, donde estuvieron involucrados sectores de las élites políticas, sectores de la fuerza pública, los grupos paramilitares, sectores de la población civil, y que en el caso del Hospital de San Onofre se tradujo en crear un ambiente propicio para una reforma que recortó los derechos y que recortó el personal, es decir, una especie de reforma por la vía brutal, por la vía más sangrienta que se pudo hacer. Las personas del Hospital de San Onofre fueron amenazadas, intimidadas, obligadas a renunciar, y un conjunto de prácticas que tenían un propósito de reforma, además de la captura de recursos públicos que hizo el paramilitarismo en este sector. Entonces creo que ahí hay un caso muy emblemático. Y termino con una idea. En las recomendaciones se llama cosas para aprender. ¿Cómo se llama el apartado final? O como cosas que aprendemos de estos casos o lecciones que nos quedan. Hay un conjunto de recomendaciones sobre política pública, sobre esto. Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes para tener en cuenta en estos ejercicios a futuro de recomendaciones. La primera, yo creo que hay que mantener una labor constante de ejercicios de memoria histórica y de verdad, apoyándonos en los testimonios de las víctimas, confrontando con otras técnicas de investigación. Hay que seguir trabajando en memoria histórica en verdad en este país, porque ese es un ejercicio que no termina, porque creo que también tenemos un reto muy grande, como con el informe de la Comisión de la Verdad y muchas de las cosas que hacemos, que es de apropiación cultural, de transformación cultural. Porque en últimas, yo creo que lo que el informe de la Comisión de la Verdad plantea pasa por todos esos pasos para que podamos finalmente llegar a esa noción que propone el informe de la Comisión y también en el caso de la salud, y es que hay futuro si hay verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Finalizamos entonces con la intervención de Esperanza Echeverri. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que hicieron posible que hoy viera la luz este libro, a la facultad que se echó encima este trabajo con una persistencia, pues, y con una operación Sirirí también, que logramos por fin que viera la luz. Quiero agradecer también a mi colega y compañera Yadira Borrero por su inquebrantable compromiso con este trabajo. Yo estoy segura que yo sola no hubiera podido sacarlo adelante. A mis amigas de los costureros que están acá y a los amigos de ciencia política, porque ellos escucharon y acogieron mis dolores y mis angustias en todo el tiempo en que se hizo este informe. Apoyaron en silencio, nunca juzgaron, amenizaron con tardes de tangos y con la escucha
el que pudiera pasar esto, y yo creo que ese es un asunto que uno valora muchísimo cuando hace una mirada retrospectiva. Bueno, yo me quiero referir a tres asuntos que creo que son para mí muy impactantes de todo este trabajo. Lo primero es la violencia basada en género. Creo que eso merece un tratamiento especial por todo lo que representó para la vida de las mujeres y de las mujeres trabajadoras de la salud. La propia María Victoria es un testimonio vivo de esa violencia basada en género, además de la violencia sociopolítica. Yo quiero leer brevemente qué es ese tema de la violencia basada en género. Entonces, el Ministerio de Salud de Colombia define la violencia basada en género como toda forma de acción u omisión, tanto física como emocional, psicológica, económica y sexual, y su expresión extrema en el feminicidio, que causan daño o sufrimiento a la víctima por su género. Yo creo que lo más importante también es saber que esto, en el conjunto del contexto social, la violencia basada en género crea desventajas y profundas inequidades con base en la identidad de género. Y dentro de estas está la violencia sexual, que se usó como un botín de guerra por todos los actores armados. Ese despojo de los derechos de la identidad, de la dignidad de las personas y de las trabajadoras de la salud es uno de los asuntos más dolorosos y conmovedores del conflicto, sobre todo porque hay una gran dificultad para que quienes lo padecen puedan hablar de esa experiencia. Es una experiencia que causa vergüenza, culpa, es más, aunque es igualmente cruel, pero es más fácil hablar de que una ambulancia fue detenida, de que hubo saqueo y pillaje de medicamentos, de que una lancha hospital se utilizó para transportar droga o para transportar armas, que hablar de esa experiencia tan íntima que vulnera el cuerpo y que vulnera la dignidad humana. Bueno, esa violencia basada en género afectó principalmente a las mujeres. En menor medida a los hombres, creo que hay un caso de un hombre, Saúl me corregirá ahora, y algunos casos también en la población LGBTIQ+, ¿sí? Creo entonces que la violencia basada en género en salud se expresó por lo menos en tres tipos de violencia. Una fue la violencia sexual, que fue ese despojo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también ese dolor de vulneración y de daño en el cuerpo, en la integridad, en las secuelas físicas, emocionales. Recuerdo con mucha dolor el caso de una mujer que se le negó la atención de parto porque en ese momento había una disputa territorial entre actores armados y los paramilitares terminaron atendiendo un parto sin tener ningún conocimiento y, por supuesto, la señora tuvo complicaciones muy graves y no pudo tampoco volver a tener hijos. Cosas como esas abundan, digamos, en los relatos que se recogieron en la comisión. Entonces, una primera forma de violencia es la violencia sexual. Una segunda forma es la violencia socioeconómica que padecieron las mujeres trabajadoras de la salud por dos cosas: por la precarización laboral que mencionaba ahorita María Victoria, de cómo la Ley 100 introdujo todas estas normas de flexibilización que permitían contratos a corto plazo,
salarios bajos, reestructuraciones con despidos masivos para poder recontratar, en el mejor de los casos, recontratar con salarios más bajos. Esto llevó a un círculo vicioso de precarización económica, de pobreza. ¿Por qué? Porque el 80% del personal de la salud son mujeres y fuera de eso, una gran cantidad de ellas son madres cabeza de familia y la mayoría de las afectadas, como han vivido en los territorios y han permanecido allí, también padecen entonces largos periodos de victimización y en ocasiones la pérdida de sus propiedades. Ustedes van a encontrar que uno de los repertorios violentos que a mí más me parecía inexplicable o me sigue pareciendo inexplicable es la quema de las viviendas de las promotoras rurales de salud, la victimización que se hizo de todos los trabajadores rurales de salud, de los que trabajan en el servicio de erradicación de la malaria, y esto viene pues desde la década del 50. Entonces esa precarización ha afectado más a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres eran eran trabajadoras rurales de campo, tenían pequeñas propiedades, al perderlas quedan o se tienen que ir o quedan sin empleo o quedan en una situación de pobreza bastante dolorosa. Y quisiera conectar estos temas de la precarización laboral y de la violencia socioeconómica con el tema de la violencia vivida como un continuum, es decir, la infracción a la misión médica no es un asunto episódico, es un continuum de violencia porque la gente vive en el territorio, entonces no hay una separación entre el mundo laboral, el mundo de la vida, el mundo doméstico, y todo eso se imbrica para producir una violencia estructural que perpetúa esas condiciones. Yo creo que esa es una tarea que nos toca empezar a visibilizar. La violencia basada en género va más allá de la violencia sexual, aunque la violencia sexual es un episodio muy doloroso, creo que hay un asunto ahí que es muy clave. Bueno, quisiera dedicar también unos minutos a la parte del sufrimiento, porque yo creo que ese es un asunto que el grupo de trabajo de la Facultad de Salud Pública, en el proyecto que hicimos de Chocó, Cauca y Catatumbo, donde miramos las afectaciones a las mujeres trabajadoras de la salud por el conflicto, pudimos acercarnos teóricamente a dos conceptos, que es la violencia psicológica o la violencia, que es, perdón, el sufrimiento psíquico y el sufrimiento social. Entonces, quiero brevemente leer ese concepto. De sufrimiento psíquico y sufrimiento social y ver en los relatos de la Comisión de la Verdad eso cómo se expresó. El sufrimiento psíquico entonces se refiere más allá de la experiencia del dolor cotidiano, que no podemos eliminar porque hace parte de nuestra condición humana, se refiere a una causa determinable y a sus implicaciones. Los autores que nosotros revisamos dicen que el dolor físico y el dolor moral son fuentes de sufrimiento, aunque este es más complejo que el dolor.
el sufrimiento siempre implica una relación con otros. Eso me parece que es súper clave porque solo sufrimos en relación con otros seres humanos. Y el sufrimiento social es un concepto que va más allá, articula daño y abuso de poder y respuesta social. Entonces, el concepto de sufrimiento social expone en un solo espacio un conjunto de problemas humanos que tienen orígenes y consecuencias en los daños devastadores que la fuerza social, en nuestro caso los actores del conflicto armado colombiano y las dinámicas de la guerra, puede infringir sobre la experiencia humana. El sufrimiento social, y esto es clave para lo que señalaba ahora María Victoria, resulta de lo que el poder político, económico e institucional le hace a la gente. Y recíprocamente, de cómo esas mismas formas de poder influyen las respuestas que se dan a los problemas sociales. Creo que esos dos conceptos nos ayudan como sombrilla a abarcar un conjunto de daños que el libro describe muy bien, y sea esta la oportunidad para recomendar dos cosas. Una, un libro de donde nosotros nos aproximamos bastante a eso, que se llama Filosofía y Dolor, cuyo editor académico es el profesor Luis Fernando Cardona de la Universidad Javeriana de Cali, y el capítulo que coordinó Saúl, el tomo 5 de la comisión, que tiene todos estos relatos que estoy tratando de agrupar en una sombrilla, que se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida. Creo que ese capítulo es supremamente potente porque cuenta todos los daños psíquicos, emocionales, individuales y colectivos, pero también cuenta las resistencias y la capacidad de rehacer la vida. Todos estos informes están gratuitamente en internet. Este es el tomo 5 que está disponible acá en la biblioteca y en la Biblioteca de Salud Pública. Entonces, quisiera señalar que ese sufrimiento psíquico estuvo atravesado por todos los daños que vivió el personal de la salud. No solo la infracción a la misión médica o la violencia sociopolítica que nos narraba ahora María Victoria, sino también hechos que van más allá. El dolor de perder hijos reclutados por la guerra, el dolor de tener que desplazarse, abandonar el territorio, perder todo, es un dolor que las víctimas describen de una manera muy dolorosa. La tortura. Yo creo que de las cosas más degradantes de la condición humana, bueno, uno ya no sabe con tantas cosas, pero digamos que una de las formas más duras y que dejan más secuelas y que más más sufrimiento causa, es el tema de la tortura. Y finalmente ese sufrimiento social tiene que ver con esas políticas de precarización que se impusieron y que se intentan legitimar porque como la ley 100 es la ley 100 y es institucional y es legal, pero eso ha producido un infinito sufrimiento social. Lo mismo el daño a la naturaleza que se mencionaba ahorita, que hizo que los sabedores ancestrales perdieran sus medicinas tradicionales, que las parteras y los sabedores no pudieran circular por el territorio. Creo que le debemos también al país más investigación y más luces sobre la violencia rural, el daño a los sitios sagrados de las comunidades afro y de las comunidades indígenas. Bueno, finalmente yo quiero cerrar y me van a perdonar que me tome unos minutos, pero creo que el tema de la resistencia que van a encontrar mucho más detallado en el capítulo del tomo 5, el tema de la resistencia creo que es un asunto que merece destacarse. Primero, porque yo creo que
ese atentado que hubo contra el pensamiento crítico en salud causó un profundo daño. Yo siento que parte de la despolitización que hemos vivido en estos 30 años obedece también a cómo el pensamiento crítico social que fue tan fuerte acá, con figuras como las que Max Yuri mencionaba, que al mismo Saúl le costó el exilio, ese pensamiento logró mover una sensibilidad muy importante en los trabajadores de la salud. Miren, en varias entrevistas de las que hicimos con Yadira, varias personas nos decían, es que nosotros nos fuimos a trabajar a territorios bien lejanos por la influencia de lo que habíamos escuchado en el pensamiento crítico social y en la formación médica que teníamos en ese momento y en las áreas de la salud, porque era un conjunto, ¿cómo era que llamaba eso, Astrid? Que tenían a mí no me tocó porque yo no soy egresada sino en el posgrado, pero que todos los trabajadores, los futuros estudiantes, eso hacían y eso influyó mucho. Entonces creo que una tarea que tenemos es la recuperación del pensamiento crítico social. Creo que otro asunto de la resistencia muy importante son todas las acciones que ha venido realizando ANTOC y el Movimiento Nacional por la Salud Pública. Ahí, pues no me voy a detener en eso, pero sí me interesa señalar algo, que desde mucho antes de que se empezara a agudizar los años más duros del conflicto entre 1996 y el 2006, ya había un movimiento nacional por la salud que estaba proponiendo una reforma, que estaba proponiendo dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y que participó en los diálogos del Caguán. Entonces, este intento, junto con ANTOC, ANTOC estuvo también en los diálogos del Caguán. Entonces, quisiera señalar que y además existen pues un montón de estrategias, capacidad de levantarse desde el dolor y la adversidad para seguir construyendo ese rehacer de la vida. Yo quisiera, esta ceguera de la tercera edad me ha excedido. Quisiera terminar con una cita de Héctor Abad, porque creo que no se puede dejar en el ambiente la desesperanza, el derrotismo. Yo creo que es un compromiso ético, político que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, como trabajadores y trabajadoras de la salud, como universitarios, el seguir insistiendo en estos temas, el seguir investigando, el seguir mostrando nuevas preguntas. Termino con esta cita de Héctor Abad Gómez. Cuando veamos los problemas demasiado grandes y la inmensa oscuridad de las guerras, los prejuicios y los fanatismos humanos que se oponen a la construcción de un mundo mejor, recordemos el proverbio oriental, comillas, en vez de maldecir la oscuridad, prende aunque sea una pequeña luz. Bueno, finalmente mi gratitud a Max Yuri porque nos abrió la Casa de la Verdad, a Saúl por invitarnos mm, a trabajar en un proyecto que yo creo que cambió nuestras vidas. Yo se lo he dicho a él, que esa es una impronta indeleble, y a María Victoria, que siempre ha sido tan generosa y que fue nuestro contacto para poder llegar a Antoco. Bueno, muchísimas gracias.
No, yo quería preguntarle sobre cómo van a hacer la difusión del libro, porque pues me parece muy importante sacar esa síntesis también de Saúl que sacó del informe de la comisión y también compartirlo con el personal de salud de los diferentes municipios del país, instituciones, secretarías, en la medida que haya esa posibilidad. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Realmente me hicieron volver a muchas cosas que hemos vivido y vivimos en el Hospital de Santa Fe de Antioquia, donde yo trabajé, en la universidad. Recuerden, hacemos memoria también, es una parte de eso, los que vivimos del área de la salud, ¿no es cierto? Entonces, felicitarlos porque nos ponen a reflexionar, no solamente todo lo horrible que ha pasado, sino la esperanza y y la fe que tenemos para que esto pueda cambiar, así sea dentro de 200 años, que no nos toque, pero por lo menos se siembran las semillas, se dice la verdad, pero también se plantea que hay un futuro, que hay una luz, como decías, Esperanza, del proverbio oriental de encender esa luz que es posible, que es utópica y que la paz, a pesar de todo, puede ser posible. Y Saúl, gracias, y sobre todo cuando hablaste de Gaza, que es un dolor que llevamos también. Entonces, yo creo que lo más importante es haber recuperado esa memoria del sector salud en particular, que tanto sufrimos, que nos mataron los promotores, Aristides, me acuerdo, que lo mataron porque atendió un supuesto guerrillero. Lo mataron los paramilitares. En fin, todas estas personas que estuvimos ahí, pero que hay una posibilidad de esa luz de esperanza. Entonces, ahí estamos, con esperanza. ¿Alguien más? Permiso. Bueno, gracias realmente por todo estos cuentos que duelen de tanto. Lo médico y lo de salud, ¿qué tiene que ver o cómo se va con la parte del narcotráfico? Porque realmente a nivel, por ejemplo, de Antioquia, sabemos que se vivió frente a los narcotraficantes cuando llevaban a sus familias a los centros de salud, porque le tenían que hacer una cesárea porque no le podían dañar el gusto al marido, o porque la mujer iba a la tuectomía y tenía que llevar el permiso del esposo, que porque si no amenazaban al médico. Entonces son cosas que no están fuera, sino que son paralelas. Y me parece muy importante que realmente se tengan en cuenta. Gracias. Finalizamos por allí. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Esperanza y a los que nos han presentado y nos han provocado la lectura. Yo quería preguntarle a la profesora Esperanza y a la profesora Yadira si cuál fue la posición y si lograron un poco recoger la posición de las autoridades gubernamentales frente a lo que venía ocurriendo en el marco de lo que ha pasado en los últimos por lo menos 30 años. Esto, ¿qué correlato tiene con todo lo que fue el desarrollo de la reforma? Porque en la magnitud de lo que ustedes nos indican, la magnitud de las infracciones era permanente, era cotidiana, y no recuerdo que de eso, más allá del trabajo que hacían los propios académicos que estaban investigando los temas de infracciones a la misión médica, las autoridades, las instancias gubernamentales, los partidos políticos hubiesen llamado la atención sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, creo que ya podemos ir respondiendo cómo vamos a hacer la divulgación y promoción del libro, el énfasis que tenía el narcotráfico en
en el tema del conflicto y por supuesto también lo que dice el joven con la profesora Esperanza, qué posición tuvieron las autoridades gubernamentales. Y yo voy a finalizar con una pregunta de nuestro chat. Felicidades, impresionante trabajo. ¿Existen en la actualidad estrategias de abordaje que permitan reenfocar todo el trabajo de salud en forma integral y las medidas de protección? ¿Cuál ha sido la atención a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género? Les dejo entonces los micrófonos. Uno para... Saúl. Yo creo que, a ver, bueno, yo creo que Saúl es el más indicado, o Maxuri, o los dos, para responder el tema de la vinculación entre narcotráfico y salud. Bueno, María también le tocó, yo creo que allá en Santa Fe, es que a ella le tocó todo, mejor decir, la síntesis de muchas cosas está representada en María Victoria. Entonces, para esa primera pregunta, yo le cedería el micrófono a ustedes. Bueno, a ver, la relación del narcotráfico con salud tiene que ver específicamente con el territorio. Es decir, nosotros teníamos muchos promotores en territorios donde habían cultivos. Incluso tuvimos un muerto en Puerto Nare, precisamente por eso, porque cuando se fue el puesto de salud donde él trabajaba, había unos cultivos de coca. Esto le ocasionó a que esta persona incluso fuera desplazada, incluso en este momento está exiliada del país. Entonces muchos de nuestros promotores, como se recorrían todas las áreas, precisamente eso, una fue los cultivos, pero otra, los espacios que habían para narcotraficar, ¿cierto? Las rutas que había. Entonces yo creo que al ser los actores de salud, precisamente empoderados de ese territorio, donde yo creo que no había lugar que se nos escapara, porque en esa época sí salíamos a todo lado, eso hizo obviamente que fuéramos blancos del narcotráfico. Quiero responder al Gabriel. Este tema de misión médica y de infracciones al derecho internacional humanitario ha sido una especie de tema tabú, de tema desconocido. Yo recuerdo cuando empezamos a investigar esto a final del siglo pasado, yo no iba a los hospitales y le preguntaba al doctor, no, aquí no ha pasado nada de eso, doctor, eso era por allá en el Catatumbo, en el Cúcuta, en fin, aquí no. Y al ratico le decía, un momentico, doctor, vamos a la cafetería. Mire, sin embargo, aquí sí pasó tal cosa. Y empezaban a contar. Este tema ha sido un tema como negado. Y es muy curioso, miren, de los 2.419 casos que les dije que registramos en la comisión, en el 41% no se sabe quién fue el responsable. Eso indica que es un tema desconocido, un tema negado, un tema no investigado. Y de los que se sabe, es muy importante también que todos conozcamos, el 33% se debe a las FARC, el 19% a los paramilitares y el 3% a la fuerza pública. Y esto es muy importante por lo siguiente. Una de las críticas que se ha hecho al informe de la comisión es que hizo mucho énfasis en las responsabilidades del Estado y no asignó suficientemente las responsabilidades a los actores armados. Y aquí está clarísimo. La comisión, cuando tenía información, decía, y esto fue, y no lo decía en abstracto la guerrilla, no, cuando podíamos, decíamos 33% las FARC, 19% los paramilitares. Y muy doloroso también que la fuerza pública, que debería estar para proteger y para garantizar, se haya también participado y tenga, aunque sea pequeño, un porcentaje de responsabilidad. Y quiero terminar diciendo, nosotros entrevistamos inclusive exministros de salud, exsecretarios de salud, y era un tema que ellos decían, no, realmente, doctor, de esto no sabíamos mucho. O sea, nunca ha sido un tema de la agenda pública del sector salud. Y una de las ideas que tenemos con impulsar este tema es llamar la atención sobre la
responsabilidad que tiene las instituciones del sector salud. Hay una responsabilidad social de todos, claro, pero hay unas cabezas a las cuales les corresponde. Y en este momento sigue pasando lo mismo. Y entonces los trabajadores se sienten desprotegidos, absolutamente, no solamente desprotegidos, estigmatizados por las mismas instituciones, por las mismas secretarías de salud, por las mismas EPS o las IPS, los estigmatizan. Entonces yo creo que este libro es también un llamado a poner este tema en la agenda, a reconocer su gravedad y a tratar de que las instituciones a las cuales les toca intervenir lo hagan y lo hagan eficientemente y lo hagan proactivamente, o sea, que no sea esperando que pase, sino tratando de salir adelante. Y ya sobre la distribución, Esperanza va a explicar del libro. Del resumencito, tenemos la suerte de que en la Unidad Especial de Paz hay un buen volumen, una buena cantidad de reserva y que posiblemente, y si de pronto nos comentan, cómo se piensa seguir distribuyendo. Y Esperanza, sí, sobre el libro. Bueno, antes de lo del libro quisiera también complementar algunas cosas. Miren, yo creo que también este informe nos deja la pregunta por la deuda que tenemos en la salud pública, en las políticas públicas y en esa respuesta del Estado sobre la salud rural. Realmente ha sido un tema muy invisibilizado, la violencia sociopolítica contra los trabajadores rurales de salud y contra los sabedores ancestrales, las parteras y las autoridades étnicas y campesinas en los territorios. Creo que ahí tenemos un reto inmenso de investigación, pero también una deuda de reparación y de visibilización de lo que pasó realmente en el conflicto, porque si bien la comisión indagó y tiene testimonios bien potentes sobre eso, creo que como agenda de investigación hay una propuesta abierta para las universidades y en general para el sector académico. Yo también le he dicho a María Victoria que a la orden para lo que me necesite, ahora que estoy jubilada. Y bueno, y lo otro que quisiera señalar es el enorme daño que se le hizo a la democracia con todo este conflicto, por cómo se cerraron los procesos organizativos, las autonomías que se venían construyendo en los territorios, la necesidad de que el sindicalismo sea un interlocutor que interpele al establecimiento y que ayude a tramitar los conflictos por la vía institucional, el daño inmenso a la democracia, creo que también es un asunto que tiene que ver con esa respuesta del Estado y pues yo siempre recurro a lo que tantas veces nos han dicho Saúl, el padre de Rux y otros comisionados, y es, uno todavía no acaba de entender qué fue lo que nos pasó como sociedad, que permanecimos y bueno, yo sí creo un poco más optimista que hoy hay un poquito más de conciencia, porque cuando uno revisa los trabajos académicos hay unos intereses sobre este tema. En la misma facultad hay ahorita 9 proyectos de investigación sobre temas diferentes de salud y de conflicto armado y como unos 12 proyectos de extensión. Entonces, creo que se ha movido un poquito también la agenda en ese sentido. Bueno, sobre la distribución, Camila, ¿nos puedes ayudar? Se les va a entregar un separador que tiene un código QR con el cual ustedes pueden descargar el libro en su versión electrónica, descargarlo gratuitamente. Bueno, tenemos algunos ejemplares que se van a entregar en físico a las bibliotecas satelitales, a la unidad de paz, donde ustedes los van a tener disponibles para consulta. Y bueno, y se hará llegar también a algunos actores claves. Y ya con el decano tengo que acordar esta semana
cómo vamos a organizar la distribución acá. También con Saúl y Daisy se va a hacer otras presentaciones del libro, probablemente en otras ciudades, entonces creo que algunos ejemplares en físico se van a entregar allá, y la idea de los separadores con el código QR fue pues una idea del decano, y creo que vale la pena pues entregarlos también en las otras ciudades donde se va a hacer la presentación. ¿Algo que agregar? Bueno, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes como panelistas. Gracias a ustedes por venir a esta presentación. Gracias a los que se conectaron a través de la plataforma Zoom, y los esperamos mañana, el miércoles 4 y jueves 5 de junio, para que sigamos disfrutando de la lectura y de todo lo que nos ofrece esta Feria del Libro que vamos a comenzar mañana, y que hicimos esta apertura con la presentación del libro La Salud entre Fuegos, mañana y el jueves de 9 a 5 de la tarde. Que este encuentro nos motive entonces a seguir construyendo memoria, como dicen ustedes, protegiendo la vida y trabajando por la paz. Gracias.